CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Tulio, estamos al aire. Es lo que diría Juan Harry para comenzar este capítulo nuevo de Pares Impares, que les damos la bienvenida. Y partimos haciendo este pequeño tributo a una institución tan grande y hermosa como 31 Minutos, porque lo que ocurrió con 31 Minutos y su Tiny Desk, este concierto que hicieron en la cadena NPR, que es la cadena pública de radios en Estados Unidos, habla de algo que a los chilenos nos cuesta, pero nos encanta, que es estar juntos en algo, estar juntos en algo que nos produce orgullo, que se hace en Chile, que saca algo bueno de nosotros, que muestra nuestra creatividad, nuestro talento, las posibilidades de lo que ocurre cuando le damos espacio a lo distinto, a lo nuevo. Chile es un país muy innovador, lleno de soluciones originales que hemos sabido mostrar al mundo en distintos ámbitos, en el ámbito de la producción de la minería, por ejemplo, en el ámbito de la exhibición de nuestra naturaleza y nuestra riqueza natural, también en la creación, por ejemplo, en el desarrollo de los Panamericanos, que nos tuvo tan contentos el tiempo de los Panamericanos a todos los chilenos y chilenas. Y cada vez que algo así pasa, nos conectamos con lo que tenemos en común, y es que somos todos parte de este país. Queremos vivir más momentos como estos, como el Tiny Desk, como los Panamericanos, como el orgullo cuando Francisca Crobeto gana la medalla de oro. Nos gusta estar juntos y nos hace bien estar juntos. Hacemos este programa Pares Impares para lograr estar más juntos en las cosas que realmente nos permiten llegar más lejos. Nuestro nombre está hoy en las espaldas de unos peluches, marionetas fascinantes, estaría muy ofendido si los hubiera llamado peluches, marionetas fascinantes que han podido mostrar otra dimensión, en este caso del arte en Chile, de la cultura, de la creatividad. Pero podemos estar así en hombros de muchos otros y también podríamos coexistir en ese lugar de manera mucho más cotidiana si practicáramos más ese lugar común al que pertenecemos. Así que con esta alegría les damos la bienvenida a Pares Impares. Movilizarnos por un problema social es muchas veces el camino para iniciar un cambio, una transformación. Pero cuando ese camino es junto a alguien, el trayecto suele ser más liviano, más feliz y con un resultado mucho más completo y diverso. No son pocas las organizaciones sociales que han entendido eso como base de su trabajo y han ido generando redes con nuevas miradas, con un enfoque común. Agrupaciones ligadas a la vejez o a la reinserción social son algunas de las que ya hemos narrado aquí en Pares Impares, y por eso el siguiente informe de Miranda Espé y Javiera Albornoz aborda justamente el valor y la relevancia que tiene el trabajo en red. Si hay una virtud que tienen las arañas es que saben que tejiendo redes pueden alcanzar sus objetivos. Esto mismo nos pasa a los humanos. Funcionamos como un engranaje. Cada persona, grupo o institución es una pieza dentro de un mecanismo complejo. Algunas son grandes, otras pequeñas, y muchas veces creemos no ser importantes para que esto funcione. Pero lo cierto es que para que el engranaje funcione, se necesita de todos. Los problemas sociales son multisistémicos, requieren de muchas miradas distintas y requieren de muchas voluntades distintas para poder avanzar en la solución. De repente pensamos que los problemas sociales es un problema de tener una respuesta. Y la verdad es que al ser multisistémicos requieren la colaboración de mucha gente y por lo tanto desde la sociedad civil la manera de abordar esos problemas sistémicamente es que construyamos redes. Construir redes que permitan avanzar juntos. Para tejer estas redes no se necesita necesariamente estar de acuerdo o tener la misma forma de trabajo, solo es necesario la voluntad y ganas de trabajar por un ámbito común. Podemos venir de mundos distintos, pensar distinto, pero sí todos podemos colaborar por propósitos comunes. Tienes que lograr articular un montón de voluntades para que efectivamente el impacto sea concreto, sea real. Y lo que hemos aprendido es que sin colaboración es muy difícil que se avance. Cada uno por sí solo no funciona y el colaborar requiere tiempo, requiere aprender a hacerlo, requiere trabajo metódico,
pero si se hace desde la voluntad, desde el cariño, desde la confianza mutua, los resultados son infinitamente más perduraderos. Un ejemplo de esta colaboración es Juntos por la Reinserción, una red de organizaciones de la sociedad civil, emprendimiento, empresas y otros actores que generan oportunidades reales de reinserción. Al menos en la reinserción, al ser un problema tan complejo con tantas aristas, las redes y la articulación es clave. O sea, uno tiene que estar contactado con el área de salud, por ejemplo, con educación, con empleo, capacitación, y al ser un espectro tan amplio, digamos, estas redes cobran un sentido muy relevante para poder avanzar. Juntos por la Reinserción es una red que reúne a más de 40 organizaciones que tienen como propósito disminuir la reincidencia delictual, tratando de reintegrar a la sociedad a quienes han infringido la ley. Para ello, en un trabajo conjunto público-privado, permiten generar espacios y cupos laborales para quienes han estado en la cárcel. Una de las organizaciones que es parte de esto es Volver a Casa. Es el aprender de otros, de alguna forma, compartir los conocimientos que uno tiene, pero así como una esponja, absorber los de los otros. Es súper importante que nuestro trabajo se articule de una forma amplia, que no solamente nos centremos en nosotros hacemos arte y cultura y reinserción, sino que a lo mejor también podríamos generar redes de colaboración con justicia, redes de colaboración con estamentos, no sé, más gubernamentales o con otras áreas más del mundo de lo privado. En reinserción hay organizaciones que son muy chicas. Entonces, al tener pocos recursos, pocos trabajadores, ahí también es clave poder contar con equipos, con organizaciones más grandes. Hay algunas, por ejemplo, que tienen fondos. Es clave en el fondo este trabajo articulado entre las organizaciones para poder avanzar. Es el compromiso por un bien común lo que empuja la colaboración y acción concreta. También uno entiende, todas las organizaciones tienen su propia agenda, las metas que tienen que cumplir, en cuántas cartas al director firma, no sé, el 3xI, Juntos por la Reinserción, etc. Pero también entender, y esto va mucho más allá de mi organización y mi meta, sino poner al centro el propósito y dejar esos egos que también cuesta. Esto no lo va a poder hacer el sector público de forma independiente o los privados de forma independiente. Acá obligadamente tenemos que hacer un trabajo conjunto, tenemos que aprender a trabajar en conjunto, conocernos, desmitificar qué es cada uno y sumar. Es un proyecto tan necesario para la sociedad, para la cohesión social, que bien vale la pena intentarlo. Para que el impacto funcione, para que las políticas funcionen, se requieren, en este ejemplo que te estoy poniendo, el aporte del mundo privado con cupos laborales, el importe de la sociedad civil acompañando, las políticas de vivienda dando subsidios del arriendo. O sea, tienes que lograr articular un montón de voluntades para que efectivamente el impacto sea concreto, sea real. La reinserción no es el único desafío social que logra unar fuerzas. También se genera esta sinergia para mejorar la vida de las personas mayores. A través de Voces Mayores, 100 organizaciones trabajan para la vejez. Una de ellas es el Centro UC de Estudios de Vejez y Envejecimiento, que generan espacios de formación en estudiantes, pero también de vinculación con personas mayores, para que puedan ser parte del espacio universitario, generando una sinergia entre la investigación y la voz de los protagonistas. De esta manera, poder incidir en las políticas públicas. Es súper positivo porque nos permite complementar nuestro quehacer con el quehacer de otros. Aportar a otras organizaciones y que otras organizaciones nos aporten. Y lo segundo también es poder amplificar nuestro mensaje, porque en un ecosistema donde, si bien ha crecido mucho y ha cambiado mucho en los últimos años, hay muchísimas más organizaciones, todavía somos poquitos, ¿sí? Entonces también nos permite amplificar nuestro mensaje y hacer fuerza común. Este trabajo colaborativo con tantas voces también puede tener dificultades. Y yo diría que la principal dificultad a veces es eso, es el tiempo, porque en el fondo cada una de nuestras organizaciones aporta un poquito de su tiempo en la medida que puede, extra a todo el quehacer cotidiano y a todas las obligaciones y tareas que tenemos cada uno en nuestras propias organizaciones. Y a veces eso sí lo hace un poco más complejo, porque obviamente es con trabajo colaborativo y eso a veces es más lento, pero es más valioso también y es más rico.
La colaboración es clave, pero ¿qué elementos favorecen e impulsan a que esto ocurra? Yo creo que una de las cosas que facilita la colaboración hoy día es la tecnología y como la conectividad que tenemos, el poder estar al alcance de, no sé, un teléfono, de un WhatsApp, de una llamada con personas del otro lugar del mundo es maravilloso y hacen que de alguna forma nuestro trabajo sea mucho más ágil. Pero cuando nos juntamos y hablamos desde lo humano y no desde el rol que tengo, desde cuál es mi trabajo, cuáles son mis banderas de lucha, qué he votado anteriormente, qué voto hoy día, cuando uno se vincula desde sacarse todas esas como máscaras o caretas, eso fortalece la colaboración y puede avanzar y conectar desde lo humano. Lo que propicia la colaboración es primero tener un sueño compartido. Los que estamos acá nos vamos a juntar aunque pensemos distinto porque creemos que hay que cuidar la infancia del niño, porque creemos que hay que darle una segunda oportunidad o una primera oportunidad a la gente que viene saliendo de la prisión, porque la gente de calle tiene que salir de la calle. Entonces, cuando ponemos el propósito por delante y alineamos todo a cumplir con ese propósito, la colaboración es más fácil que surja que cuando estamos discutiendo de quién sale en la foto. Algunas piezas giran rápido y otras más lento, pero todas cumplen una función. Si una de esas piezas deja de moverse, se oxida o se rompe, el engranaje entero comienza a fallar. Así el funcionamiento armónico de la sociedad depende de la participación y cuidado de cada parte. No hay tarea tan mínima que no contribuya al movimiento colectivo, desde el engranaje más diminuto hasta la rueda más visible. Todos son indispensables para que el conjunto avance. La sociedad tiene muchos desafíos. Construir redes tal como las arañas parece ser el camino que permite alcanzarlos. La gran paradoja que vivimos en estos tiempos es que alguna vez creamos las redes sociales y la promesa de venta era que nos van a unir más. Eso pasó, pero también pasó que con el tiempo las redes sociales se han convertido en un gran enemigo de unirnos más, de estar más juntos y de acceder a un mejor mundo. Hoy existe buena evidencia de que las redes sociales también están teniendo el efecto completamente opuesto, que en muchos casos nos hacen sentir más solos. Entonces, ¿con qué estamos de acuerdo? ¿Con que nos unen o que nos separan? No sé, veámoslo en la siguiente animación. Escuchar notificación, tomar el celular, revisar redes sociales. Aburrirse, tomar el celular, revisar redes sociales. Con estas pequeñas acciones comienza un viaje que no solo moldea nuestro día, sino también la forma de relacionarnos con los demás, cambiándola de forma radical y no siempre para bien. La UNESCO advierte que las redes sociales pueden afectar negativamente nuestro bienestar y reforzar estereotipos de género. Todo esto gracias a los algoritmos. Estos sistemas matemáticos registran cada me gusta, cada reproducción de video, cada clic, y construyen un espejo infinito, la cámara de eco, llevándonos solo a contenidos con ideas similares a las nuestras, reduciendo la posibilidad de encontrarnos con otras miradas. Pero no solo eso, cada notificación activa circuitos de dopamina, sustancia ligada al placer inmediato, creando dependencia. Y si recibimos comentarios hostiles, se activa nuestra amígdala cerebral, intensificando la ansiedad y el enojo. El resultado, una sociedad más polarizada, más ansiosa y más atrapada en pantallas que en diálogos reales. Por todo esto, la próxima vez que tomes tu celular y entres a tus redes, recuerda mirarlas con conciencia crítica. Así podrían convertirse en una ventana a nuevos horizontes y no ser un espejo de nuestros límites. Vamos a ir a una pausa en este programa de Pares Impares, pero ya volvemos con mucho más y se muere lo que viene, así que no se vayan. Hace un buen rato hemos hecho aquí en Pares Impares el intento de aproximarnos a la conversación sobre la migración con un poquitito más de profundidad y complejidad. Habitualmente en los titulares, buena parte de la responsabilidad la tenemos los periodistas, solemos simplificar mucho la conversación de migración. Primero porque la reducimos a veces a representaciones de la migración en la delincuencia y eso definitivamente acota y estigmatiza a un grupo muy grande de la población que coexiste con nosotros en Chile y que no necesariamente se dedica a delinquir. De hecho, las estadísticas dicen lo contrario, se dedican a trabajar.
Pero también tenemos hoy día una realidad global donde el control de las fronteras se está volviendo muy, muy difícil. Hay fuertes presiones para la migración. Una de ellas, por supuesto, la guerra, los conflictos sociales. Nosotros conocemos de muy cerca la dificultad de los venezolanos para vivir en ese país y por lo tanto la cantidad de gente que hemos recibido acá. Pero también existen las otras variantes que han estado permanentes a lo largo de la historia. Son personas que buscan oportunidades, punto. Muchos lo hemos hecho, nuestros antepasados lo hicieron, muchos somos hijos de esos antepasados aquí en Chile, por ejemplo. Pero también existe hoy otra nueva presión que es el cambio climático, que está haciendo salir a poblaciones completas, a países completos de sus territorios, porque ya no pueden vivir en él. Entonces, el problema de la migración es, en un sentido, un gran problema, pues no sabemos cómo resolverlo, y es en otro una gran oportunidad. Y por eso hemos querido tener hoy a dos grandes invitados junto a nosotros. A Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior, que está hoy día acompañándonos y por supuesto tiene una experiencia muy grande para poder comprender este problema desde la perspectiva de la seguridad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y Antonia Garcés, que también ha hecho un recorrido bien grande por distintas instituciones que también le permiten aproximarse a la conversación sobre esta discusión desde un lugar más complejo y más profundo. Hoy queremos hablar sobre eso, sobre la profundidad. Perdón, no dije que tú eres coordinadora programática de la Fundación Avina. Muchas gracias. Que por eso estás aquí también. Pero también porque has hecho un recorrido interesante en torno a la superación de la pobreza y otros mundos que también te permiten tener una mirada más compleja del asunto. Y la idea de que ustedes todos estén juntos acá es que podamos enriquecer la mirada sobre la migración. Hace poco acabamos de tener un par de polémicas a propósito de las declaraciones de Antonio Walker respecto de la necesidad de regularizar a una fuerza de trabajo muy relevante que trabaja en el agro en Chile, migratoria, y también las respuestas que eso generó en un año presidencial, que eso es como tirar directamente una bomba. Eso fue lo que pasó y tuvo reacciones por parte de todos los candidatos y también del presidente. Habiendo hablado mucho hasta aquí, les quiero dar las gracias por estar aquí y saber primero su primera reacción estomacal a esta invitación a conversar. Juan Francisco. Mira, yo creo que es muy necesario porque muchas veces, si nos aproximamos a la migración como un problema, lo que estamos haciendo es transmitir que eso es lo que es. Cuando en realidad lo que deberíamos hablar es de los problemas que tiene nuestra sociedad y además las excusas que buscamos para no resolver esos problemas de manera compleja, sino que encontrar una respuesta simple. Y eso pasa en la seguridad. Hoy día tenemos un problema de seguridad y probablemente mucho más grave que el problema de la seguridad, tenemos un problema de una población que está atemorizada. Y cuando un ciudadano está atemorizado, porque no es mentira que la gente sienta miedo, la gente siente miedo, cambia sus hábitos como consecuencia de ese miedo, pero quiere encontrar una razón para esa emoción. Y la razón que encontró o que quizás le ofrecimos fue que habían llegado otros y que habían cambiado la seguridad en Chile. Y eso, la verdad, es difícil de afirmar. No es verdad. O sea, el sistema es mucho más complejo, digamos. Sí, y quizás hay algunos fenómenos migratorios que han generado algunos cambios en tipologías delictuales. En conductas, claro. O quizás organizaciones criminales que, como consecuencia de la vulnerabilidad de la migración, se potenciaron. Te voy a poner un ejemplo. El tráfico ilícito de migrantes es un delito gravísimo que es desarrollado por organizaciones criminales. Pero ahí las víctimas de ese tráfico son ciudadanos extranjeros. Personas. No, sí, exactamente, pero además son aquellas personas a quienes lo estamos acusando de ser los causantes cuando en realidad son las principales víctimas. Y muchas veces eso incluye personas que al no poder pagar un coyote tienen que traficar droga para poder pagar ese tránsito transfronterizo a través de pasos no habilitados. Y esto es un fenómeno que hay que entenderlo en su complejidad para justamente no problematizar y al revés, no usarlo como excusa para otros problemas que tenemos que resolver y que seguimos pateando porque encontramos respuestas. Claro, y que no se van a resolver incluso si acotáramos ese prejuicio. Ese prejuicio. Antonia. Sí, no, primero muchas gracias por la invitación, súper contenta de que podamos hablar de esto en serio. Lo conversamos en el encuentro del 3xI mucho, cómo teníamos una conversación un poquito con altura de mira. Lo dijiste al inicio,
con la profundidad del tema, con el vínculo sí que existe con seguridad y que yo creo que es algo que no podemos como desconocer, pero que también tiene múltiples dimensiones que creo que también se nos olvidan, sobre todo en medio de las elecciones. Una de ellas es el tema de la convivencia. Creo que es algo que se nos escapa. Hoy día hay una población migrante importante en Chile y creo que tenemos desafíos enormes en cómo vamos a seguir vinculándonos, cómo vamos a seguir discutiendo cuando la música es más fuerte o no, ¿cierto? O sea, todos estos problemas como más culturales de la vida misma, siento que del cotidiano, ¿cierto? Y del barrio al final, creo que también son temas que necesitamos como volver a poner en la pelota al piso, a decir, ya bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Tiene que ver con la regularización también, tiene que ver con todo el proceso de empadronamiento que se realizó, pero tiene que ver con lo que está pasando en la escuela, en donde es real que hay escuelas con un 80% de la población migrante, o sea, son escuelas de migrantes también, como, y creo que ahí, en lo mismo que pasa en salud, en los jardines infantiles, o sea, tengo la impresión que tenemos que entender el tema de la migración desde una mirada súper multidimensional y entrar en la profundidad que cada una de esas dimensiones implica. Y siempre, y creo que algo que no se nos tiene que olvidar, que es que cuando uno habla de migración y cuando uno habla tanto de otros temas, la línea roja son los derechos humanos. Y creo que hay veces que se nos olvida en el debate. Siento que hay veces que estamos en discusiones tan acaloradas, ¿cierto? Más en elecciones, más entre mina antipersonal, más frontera. Cómo cerramos Chile, que me parece además una discusión bien loca, o sea, como que loca porque es imposible. Porque es imposible, o sea, no es real. Pero también cómo nos hacemos cargo de lo que está pasando adentro. A mí no me gusta cuando la discusión solo se fronteriza. Creo que toca tener la conversación de lo que está pasando adentro. Adentro hay un porcentaje de población migrante enorme y además un número significativo de personas en situación irregular. Si no hablamos de eso, encuentro que estamos en una casa de locos. Oye, qué buen titular para esta conversación, para que la conversación no se fronterice, porque tiene muchos significados, ¿no? Tiene también el significado de la polarización que nos juega tan en contra de la complejidad de los argumentos. Y desde ese punto de vista también me encantaría, bueno, hacemos este espacio justamente para que estas conversaciones ocupen un poco el diálogo público. Con tu experiencia, Juan Francisco, ayúdanos a dimensionar la relación entre delincuencia y migración. A ver... que es una de las que más reportan las personas frente a las encuestas que se hacen y a los estudios. El mismo 3xI hizo un estudio con criterios sobre la percepción sobre migración y esa era una de los highlights, ¿no? Sí, quizás partamos entonces, no hablemos de seguridad y migración, sino que hablemos del fenómeno de seguridad en específico en Chile y después vemos dónde se topan y qué tan profundo es ese contacto. Entonces, en términos de seguridad, uno ve que el fenómeno ha ido cambiando porque Chile era un país que principalmente la victimización estaba asociada a delitos contra la propiedad. Y algunos de esos delitos contra la propiedad estaban asociados a violencia. Entonces, pero eso era un continuo, incluso un continuo a la baja. O sea, las políticas en materia de seguridad en Chile mostraban que cada vez íbamos evolucionando de manera muy lenta en una reducción de la victimización en delitos contra la propiedad. ¿Qué pasó? Es que a partir del año 2016 aproximadamente, y eso coincide con el inicio de los flujos migratorios, primero de ciudadanos haitianos y luego de ciudadanos venezolanos, como consecuencia de crisis en sus propios países. Entonces no es una migración asociada a la seguridad, o quizás a la seguridad propia, pero no a la seguridad en Chile. Pero además en torno a las cuales Chile tuvo una respuesta solidaria, o sea, Chile dijo, nosotros los acogemos. Pero tanto es así que una de las fuentes quizás de la solidaridad, de la migración haitiana, es la presencia durante 14 años de Chile como líder en la misión de ayuda en Haití, como consecuencia de las crisis políticas y también como consecuencia del terremoto que fue casi a la misma época en que fue el terremoto del 2010 en Chile. Entonces, esta evolución de la seguridad a la baja, con eso sí, no una baja en la percepción de seguridad o de inseguridad de la población. Es decir, hay parte de un desacople en que los delitos contra la propiedad iban lentamente bajando, sin embargo la percepción de inseguridad de la ciudadanía seguía subiendo. Y después, ¿qué pasó? A partir del año 2016 empieza a subir algo en que Chile era tradicionalmente bajo, los homicidios. Y que lamentablemente es el indicador de violencia mundial. Si tú te fijas, si tú preguntas en el mundo,
¿Cómo se mide ya el nivel de violencia en el mundo? Tú dices ya, ¿cuál es la tasa de homicidio? Entonces la tasa de homicidio en África es altísima, la tasa de homicidio en América es muy alta, pero tan alta porque lo que miramos son las tasas de homicidio en Colombia, en Brasil, en El Salvador, en Venezuela, en México, en que Chile era una excepción excepcionalísima y sigue siéndolo. Sin embargo, llegamos a duplicar. Digamos, y empezamos a ver en nuestro cotidiano cosas que no habíamos visto nunca. Exactamente. Entonces, confluyen, si tú fijáis, dos fenómenos. Uno, un cambio en la tipología de los delitos. Delitos más violentos, mucho más visibles y mucho más alarmantes para la ciudadanía, que convive con un aumento de la migración muy explosivo, que además tiene una característica súper específica como consecuencia de la pandemia. Estábamos en esto, 2018-2019, cuando ya estábamos abordando el fenómeno migratorio, tomando medidas como el controlar a aquellas personas que llegaban como turistas, tramitando una nueva ley de migraciones, o sea, haciéndonos cargo institucionalmente de esto. ¿Y qué pasó? Vino la pandemia y una de las medidas, y quizás la gente no se acuerda, pero no solo quedamos cuarentenados, sino que todos los países del mundo cerraron sus fronteras como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Es decir, aquella persona que quería migrar no podía hacerlo de manera regular, porque no había forma, no había un vuelo, ni aunque hubiera querido, no había un consulado donde ir a pedir una visa. Claro, y esa prohibición contra lo que uno pensaría que es limitar la migración, promovió la migración ilegal. No, si tú lo pensáis, incluso regular. Si uno lo pensara como en términos solamente numéricos, efectivamente la limitó muchísimo. El tránsito transfronterizo regular, turista y no turista, era de 500.000 personas al año. Y subimos de 5.000 personas pasando por frontera, por paso no habilitado, a ya 10.000, 15.000, 20.000. Es decir, estamos hablando de magnitudes completamente distintas. Sin embargo, condiciones también completamente distintas. Porque la regularidad migratoria lo que da es mucha información al país de cuáles son esos tránsitos, pero también le da mucha protección al ciudadano que viaja, como cualquiera de nosotros, que viaja y pasa por frontera. Por lo tanto, aquí lo que ocurrió fue ponerle también otro impulso a toda en el fondo, el mercado negro, las redes delictuales que están debajo y que sostienen desde la gente que promueve el tráfico de personas y cobra por eso, hasta también el crecimiento y el desarrollo de otras fuentes de poder, como el narco, ponte tú, que ha sido bandejero de muchos de estos procesos y que finalmente captura a esas personas y las convierte en parte de su sistema. Sabemos que el narco ha ganado campo en toda América Latina, no en Chile. No solo narco, esas rutas por el desierto en el norte eran rutas de contrabando, de tránsito de muchas otras cosas, no solo droga. De hecho, me corrijo, no es solo droga, es todo el mercado negro, los mercados ilícitos. Claro, los mercados ilícitos. No, y yo creo que escuchando a Juan Francisco, creo que algo que a veces se nos olvida, pero de hecho en el mismo encuentro del 3xI, Daniel lo mencionaba, ¿cierto? O sea, la población migrante es un 10% de la población en Chile aprox, pero un 30% de las víctimas de delitos. Y creo que uno de los grandes temas que tenemos es que cuando hablamos de esta migración irregular y no tienes posibilidad de incluirte en una economía formal, muchas veces lo que te empieza a quedar, ¿cierto? Son esas economías informales que, como tú decís, son drogas, pero tiene también... Son caldo cultivo para todo lo malo. Para todo lo demás, ¿cierto? Entonces es muy difícil integrarte a una sociedad si es que ingresaste de manera irregular y no tienes como esa posibilidad. Solo puedes vivir en ese ecosistema, en el fondo. Es mucho más fácil vivir en ese ecosistema, exactamente. Entonces yo creo que hay veces que, y de hecho habrá un informe de la ACNUR que salió el año pasado, también decía que se ha ido igualando la razón por la que migran las personas por violencia del Estado, tanto como por violencia del crimen organizado. O sea, hoy día las personas están migrando casi de igual forma, escapando, ¿cierto?, de ciertos estados, pero también de redes de crimen. Entonces creo que a veces se nos olvida que creo que Juan Francisco lo ha hecho súper bien, o sea, que el tema de la seguridad es un tema que nos afecta a todos, a personas migrantes y a personas chilenas. Y a personas migrantes se les suma que si están en situación irregular, es muchísimo más riesgosa su situación en Chile, donde viven, ¿cierto? O sea, en los lugares en los que se insertan, en los trabajos. Entonces creo que cuando hablamos de seguridad, nuestra postura y lo que hemos hablado harto es, sí,
mano dura, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de cosas como estos nuevos crímenes que están surgiendo, yo creo que no hay que perderse en eso, ¿cierto? Siempre bajo el marco de los derechos humanos, debido procesos, hay ciertas cosas que tenemos que cuidar como estados democráticos que somos, pero creo que no, y no en un afán de victimizar, pero sí creo que no hay que olvidar el dato de cuántas personas migrantes son víctimas de estas redes también, y muchas veces mucho más que nosotros mismos. Entonces, siento que ahí hay algo como que sensibilizar también respecto a ese tema. Quiero invitarlos al mundo de las soluciones, por impopulares que sean, porque yo creo que el que se llevó un buen pedazo de esa torta fue el presidente de la SNA, Antonio Walker, que plantea esta idea de la necesaria regularización, en parte porque describe un sistema en el que nosotros los chilenos también dependemos. O sea, no es solo que lo hagamos de buena gente, al contrario, si no lo tenemos un problema para una industria que además es muy relevante para Chile. E incluso se pusieron ciertas sales y pimientas en esa conversación, como por ejemplo que si tenemos solo personas irregulares trabajando en la industria, hay mucha parte de la exportación chilena de fruta que no puede llegar, por ejemplo, a mercados como Europa, que necesitan y que tienen estándares del trabajo que son exigibles al momento de la compra de esos productos. Entonces, como que la pelota llegó bien lejos, pero puso muy claro que este es un sistema en el que los chilenos también necesitamos una cierta población migrante, incluso para sostener, por ejemplo, la tasa de natalidad, porque los chilenos no lo hacemos muy bien tampoco ahí. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo lo ven? Sí, no, lo primero es que nosotros agradecemos de verdad a quienes llevamos los temas de migraciones profundamente que Antonio Walker haya puesto este tema. Creo que lo pone también porque la cosecha empieza ahora, ¿no? Entonces, Claro, para ellos urgente. es un tema urgente para ellos y para el país. O sea, somos exportadores, esto no tiene que ver solo con la Sociedad Nacional de Agricultura, tiene que ver con el sistema chileno, ¿cierto?, económico. Y creo que fue valiente porque tenemos la impresión, con todo lo que hemos hecho en terreno, que es real que si bien hay población chilena que sigue trabajando en el agro, hay muchísima población migrante que lo hace también. Lo hace además, y por eso es buena la pregunta que haces, en situación, o sea, la informalidad en el campo ha existido siempre, eso no es algo nuevo, ¿ya? Pero aquí se le suma la irregularidad, ¿ya? Entonces tenemos a población migrante irregular trabajando en agricultura, eso es real. Es una complejidad enorme en temas de debida diligencia. Acaba de salir la directiva de la Unión Europea en debida diligencia, en lo que decía respecto de la cadena de valor, ¿cierto? O sea, estamos cometiendo ilegalidades, si se quiere, en ese sentido, estamos en una situación de harto riesgo. Creo además que otra particularidad que tiene el agro es que lo que ha habido es una presencia mayoritaria de población boliviana, que creo que también nos ayuda a entender que el fenómeno migratorio es un fenómeno diverso, no es un fenómeno homogéneo, ¿no? En Chile no solamente hay venezolanos, ¿cierto? Hay muchísimos bolivianos que están viniendo a trabajar, hay muchísimos bolivianos además que antes tenían esta migración golondrina que se llama, ¿cierto?, que viene y va, que viene a trabajar por temporada y se iba, pero nos estamos encontrando ahora con población que se está quedando a vivir. Se está quedando a vivir además en asentamientos precarios, ¿ya? O sea, y en situaciones de vulnerabilidad enormes, ¿ya? Tiene además todo el mundo de los contratistas, porque Chile tiene mucho campo, pero siento que desconocemos mucho qué pasa realmente en ese mundo rural, ¿cierto? Que muchas veces como que se nos escapa de la agenda y lo conocemos poco, y está todo este mundo medio, y perdón que lo diga así, pero medio mafioso del mundo de los contratistas, de cómo funcionan, de si están registrados o no. Nos hemos encontrado con una cantidad de vulnerabilidad, de abusos a derechos, o sea, y estamos hablando de cosas que en el campo yo diría que habían desaparecido, o sea, uso de baño, uso de bloqueador solar, gorro, trabajo infantil ha empezado a aparecer también en los registros, ¿cierto? Entonces, yo creo que Antonio Walker lo que hace es poner un tema prioritario para el país, que es el tema del agro, que es el tema de cómo vamos a resolver además esos empleos de difícil cobertura, entre ellos la agricultura, ¿cierto? Los chilenos, si bien, como les decía antes, hay personas chilenas trabajando en el agro, es real que hoy día prefieren trabajar en un mall con aire acondicionado. El trabajo en el agro es durísimo. O sea, bueno, y eso es lo que le pasa en general a los países que van avanzando en el desarrollo. No es un caso chileno, es un caso que ocurre, es un proceso en el fondo de las sociedades cuando se complejizan. Totalmente, es las plataformas, si uno lo ve, por ejemplo. Todo el tema, ese es otro mundo que no hemos, yo siento, ni siquiera querido mirar. O sea, el otro día me comentaban que un 80% de las personas que trabajan en aplicaciones como Uber, Didi,
Rappi, ¿cierto? Un 80% son migrantes. Y de eso te puedo asegurar que más de la mitad están en situación irregular. Entonces, estamos llenos de este mundo así como de los datos, ¿cierto? Que desconocemos y que ayuda mucho a que estemos llenos de situaciones de vulnerabilidad. Mira, déjame hacer un matiz ahí, porque yo creo que para hacerlo más impopular... Para ser más impopular que Antonio. Yo creo que hay que distinguir entre un fenómeno que, efectivamente, con la cercanía de la cosecha, una práctica que no es nueva, no es de ahora, que es la informalidad en el agro. La solución, en cambio, no estoy tan seguro que sea simplemente... regularizarlo. O esta es la realidad, así funciona, así que tratemos de arreglarlo. Porque la verdad es que esta es una discusión antigua. La nueva ley migratoria, que fue aprobada durante el actual gobierno, pero tramitada durante 3 gobiernos seguidos antes, establece efectivamente visas especiales para aquellas personas que quieran venir a trabajar por temporada. Y lo que pasa es que hay que gestionar esos trámites migratorios. Y ahí quizás podemos hablar más bien de la capacidad del Estado para hacer frente a una migración que antes era un 2% de la población. Y que no lo tiene, el Estado lo ha declarado. Claro, pero lo que no puede pasar es que las soluciones coyunturales a fenómenos específicos nos hagan perforar el sistema. Porque la verdad es que todos decimos, nuestra legislación migratoria, nuestro sistema de migraciones debería impulsar, promover que esa migración sea regular, justamente para inhibir o desincentivar o incluso hacerle más difícil el negocio a aquellos que hacen un mercado ilícito de la informalidad o de la vulnerabilidad de la migración. Entonces, por lo mismo, creo que podemos tener una solución de emergencia para fenómenos como este. Ya, pero cuenta la solución, po. No, es que te Porque pongo... yo la necesito, ¿no? No, pero es que, bueno, tengamos la discusión respecto de qué hacemos con las personas que hoy día ya están en Chile y se asentaron en Chile. ¿Qué harías tú? No, yo creo que hay que tomar una definición respecto de qué hacer con esas personas que, por ejemplo, se acercaron al Estado, se incorporaron a un registro, entregaron sus datos porque, por lo tanto... No tienen malas intenciones. Podríamos o no presumir que esas personas, salvo que en serio no tengan conciencia del peligro, no fueron al Estado a decirle, oiga, sabe que aquí están todos mis datos, pero yo me voy a dedicar a cometer delitos. Claro. O sea, fueron a la PDI. Sí, fueron a la policía. Fueron a la policía. Entonces, presumamos respecto a esas personas que podemos tratarlas de manera distinta a aquellos que no se acercaron. Pero eso tiene que venir en conjunto. Es decir, si vamos a tomar una medida de emergencia respecto a estas personas que se acercaron, bueno, tenemos que tener una solución de emergencia para que todos aquellos que no se acercaron. Y ponerle velocidad, pues si no es una bomba de tiempo. Y, eso es lo que nos falta, porque estas dos cosas no conversan. Muchas veces, cuando decimos regularicemos, pareciera que eso solucionáramos todo el problema de la migración. Cuando en realidad no. En realidad la regularización tiene que venir acompañada de una estrategia frontal frente a aquellos que no se van a regularizar. Y además, déjame decirte algo más, porque esto es la solución de corto plazo. Pero en el largo plazo tenemos que ser súper claros en decir, no vamos a estar regularizando permanentemente. Lo que vamos a hacer es que de aquí en adelante, entonces, es la regularidad en la forma de entrar a Chile. Eso fue lo que tratamos de hacer en la situación, en la legislación migratoria. Pero ¿qué pasó? Que fue justo en paralelo con la pandemia. Y la pandemia fue como un impulso casi... cuántico. Exactamente, casi imparable de irregularidad. Es solo un dato. Y por muy buenas razones, este país, a la persona que ingresaba a nuestro país por paso no habilitado, le ofrecía 15 días en un hotel con alimento. ¿Por qué? Por razones sanitarias. Y yo creo que muy, muy bien que lo haya hecho. Creo que yo no tengo ningún arrepentimiento respecto a eso. Pero no hay que... eso mismo no debería venir acompañado de que efectivamente era un imán para la migración. O sea, para esa gente que era víctima de redes de tráfico, que había transitado por 5 países. Claro, donde incluso finalmente tratada con dignidad. Y donde incluso las policías le cobraban coima, donde habían tenido que pagar más de $3.000 para transitar desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y Perú, Bolivia, Chile. Claro. Que llegaran acá y que la policía los tratara con dignidad y que además les ofrecieran 15 días de alojamiento y comida. Es otro mundo. Obviamente es otro mundo. Ahora,
ese mundo era solamente para ese momento y no es una solución definitiva para ahora. No, porque no es sostenible. Oye, nos queda súper poco rato, así que los voy a invitar a que sigamos en la línea de las soluciones. Una de las cosas que compartió el alcalde de Independencia en el encuentro 3xI fue que, a propósito de que su comuna tiene una enorme población migrante, le ha tocado mucho lo que tú planteabas, la discusión cultural, como la cosa entre vecinos. Y por eso la municipalidad tiene una unidad de integración cultural, donde ayuda, mediación se llama la unidad. Y esa unidad genera mediación entre ciertos conflictos que puede ser desde la música hasta, no sé, la comida, como cosas que son muy cotidianas, pero que de verdad nos cambian la vida. ¿Qué otras soluciones concretas les parecen importantes a ustedes desde las otras múltiples perspectivas que tiene este asunto de la migración? Yo creo que... Yo quiero salir de aquí con una carpeta de soluciones. No sé si se dieron cuenta. No, sí, ya está. No, muy claro. Yo tengo la impresión de que hay harto que aprender del mundo de la educación. Creo que educación ha avanzado mucho en estas materias, porque fue también uno de los primeros lugares a los que llegaron. Donde se impactó. O sea, fue la primera, a mí, es una experiencia muy personal, pero yo fui profesional servicio país en una escuelita en Los Nogales, en Estación Central, el 2013, y llegaron 13 niños haitianos. Primera vez que llegaba a una escuela niños haitianos. Primera vez que veíamos pobreza de que los niños andaban con chalas en el invierno. O sea, todas esas cosas que uno pensaba que ya no existían, era la realidad misma, ¿cierto? Y la escuela, yo era profesional servicio país y me transformé en la niña de los haitianos, me decían, entonces me mandaban como a resolver problemas que evidentemente yo no hablaba creol, o sea, ellos creían que yo tenía que ayudar en eso. El municipio de Estación Central, y ahí es donde creo que hay otra clave, ¿no? Por eso cuento la historia, apoyó muchísimo la llegada de estos niños y contrató, por ejemplo, un facilitador intercultural para la escuela. Entonces les empezó a enseñar, o sea, les hacía clases de español, ¿cierto? Pero esas clases de español se empezaron a transformar en clases culturales, ¿cierto? O sea, me acuerdo de una niñita que decía que no entendía por qué ella era negra y nosotros blancos. Y le empezaba a preguntar a este facilitador que por qué tenía ella las pestañas así y todos nosotros teníamos las pestañas abajo, así. Se empezó a transformar en un espacio, quiero decir, también de contarle en confianza al otro, y sobre todo desde los niños, ¿cierto? Que cómo era llegar a vivir a un país que no conocían nada. Contrataron a este facilitador, empezó todo el tema de las fiestas interculturales, o sea, que también tuvieran un espacio en el que podían bailar. Empezamos una idea de que eran los embajadores interculturales, entonces un niño recibía al recién llegado y le explicaba cómo era la escuela. Las reuniones de apoderados, los apoderados migrantes trabajaban todo el día, nadie podía ir a una reunión de apoderados a las 5 de la tarde en la escuela cuando estaban trabajando. Entonces empezaron a hacer reuniones de apoderados el sábado en la tarde, ¿cierto? Como cuando ya había un espacio. Quiero decir, creo que a mí me gusta el IPE, el Indicador Provisorio Escolar, que instauró el mundo de la educación. O sea, hoy día es de los pocos elementos de seguimiento que tenemos de quiénes son estos niños y que además hubo toda una campaña desde la sociedad civil, yo creo que te puedes acordar, con esto del RUT 100, porque ellos antes tenían el RUT 100, entonces eran los niños 100 y hoy día hay un indicador, ¿cierto? Creo que educación... Acabas de contar como 63 cosas que no sabía. Bueno, increíble. Es que educación, yo de verdad creo que ha hecho un esfuerzo enorme que toca escuchar mucho más lo que ha pasado en las escuelas y ver cómo esas soluciones, que a mi entender son súper como extrapolables a otras dimensiones, sí, ¿cierto? Claro, hay varias de esas prácticas que podríamos hacer como para coexistir mejor, ¿no? Y muchas yo creo, o sea, yo creo que hay un Ministerio de Educación que ha hecho esfuerzo y todo, pero también muchas están basadas en la voluntad de esa escuela, que es cuando, y que el 3xI también lo demostró, que es cuando uno se encuentra con este tema de tú a tú, o sea, de persona a persona, claro, algo no son pasa. los migrantes, sino que eres tú, Antonia, que vienes llegando. Eres tú, exactamente. Yo me acuerdo un profesor de matemáticas que me decía que estaba en Santiago, Comuna de Santiago, que estaba feliz porque había aprendido que tenía que enseñarles a multiplicar de otra forma. El profesor había aprendido algo a partir de sus estudiantes migrantes que no conocía, porque los niños no le entendían cómo multiplicar, porque se multiplicaban para abajo y no para el lado como nosotros. Entonces, yo creo que ahí de verdad hay como tanta historia que falta muchísimo más, yo creo que sistematizar, se ha hecho un esfuerzo y todo, pero que uno pueda llevarlo a otras dimensiones de la sociedad, que creo que por ahí hay
una maleta de soluciones, diría yo. Sí, lo único complejo que veo de eso es que cómo pasar de lo micro a lo macro. ¿Ah? Porque generalmente buscamos soluciones macro, cuando en realidad la suma de micro soluciones es probablemente la forma de aproximarse a esto. Porque el problema que vamos a encontrar en Iquique, en las escuelas, en los consultorios, en Alto Hospicio, van a ser completamente distintos a los de Estación Central y probablemente muy distintos a los de Melipilla o en el campo en San Clemente. Entonces, la forma de agregar esto de tal manera que nos estamos haciendo cargo del problema, pero no te lo puedo describir en una sola palabra porque son soluciones que están diseñadas para el problema que tenemos en ese momento, en ese lugar, es mucho más difícil en el discurso público. Y ahí sí yo creo que una solución un poquito más macro, que, ojo, que asume que estamos haciendo esto. Es decir, asume que hay gestión en las comunas, en las municipalidades, y que además no hay un juicio desde la autoridad nacional a esa autoridad municipal por adaptarse al fenómeno que está viviendo, es también hacer eso en el origen de la migración. Y ahí yo... O sea, ayúdame. Que los consulados o sea, que Chile, en Perú, el representante de Chile en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, en Haití, en todos los lugares donde nosotros vemos que hay un impulso migratorio, lo gestionemos desde allá. Y que por lo tanto no empecemos a pensar en el problema en la frontera. Es una forma de desfronterizar el problema. O en el barrio, cuando ya están instalados. Peor aún, claro. La forma de gestionarlo es decirle, mire, decirle en Colombia, quizás a ese ciudadano venezolano que ya hizo un primer tránsito, pero que sabe que su destino es Chile, porque hacia allá va. Decirle, mire, ¿sabe qué? Le ayudo a llegar a Chile de una mejor manera, en que no sufra vulnerabilidades, pero eso es un cambio sideral. Porque no, impopularísimo. Tú estás llevándote el premio de soluciones más impopulares. Sí, pero es que yo creo que hay que pagar ese costo de corto plazo para que después, cuando esas personas puedan llegar a Chile, yo pueda darle una respuesta mucho mejor que la regularización a los agricultores. Es decirle, mire, ¿sabe qué? ¿Por qué no va usted a buscar a la gente a Bolivia? Y que tengamos en Chile una realidad que sea más controlable al final, más seguridad. Y porque además hay algunos que ya lo están haciendo y que es tráfico. O sea, Sí, ese claro. es el problema. O sea, el problema es que ya hay unos que están adelantados. La oficina que sigue existe es la del narco. La claro, oficina ya está, lo que pasa es que no depende del Estado de Chile. Claro. Exactamente. Y ahí yo creo que es donde uno le pone o sea, como uno de los temas más importantes, que es eso, que es la ausencia. O sea, yo estoy súper de acuerdo con la idea de los consulados. El problema es que después uno se va a ver cuántos funcionarios trabajan en los consulados en los que estamos, y son muy poquitos, entonces tampoco ni siquiera... ¿Y cuál es su foco, además? Hay que desarrollar una capacidad totalmente distinta. Y no hay una cultura organizacional tampoco. Totalmente. No lo van a premiar al funcionario de Cancillería, no lo van a premiar por ser bueno en esto. Claro. Pero deberíamos. Oye, les quiero agradecer mucho por esta conversación a los dos, Juan Francisco, Antonia, porque de verdad son tiempos muy impopulares para hablar en complejo, pero necesitábamos meterle nuevos pelos a esta sopa común que es nuestro territorio nacional, que tanto queremos y que queremos coexistir mucho mejor. Muchas gracias por estar en París Impares. Súper, gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Yo siempre terminando con analogías poco poéticas, pero bueno, así somos. Los quiero invitar a usted a reflexionar sobre esto, porque algo que plantea recién Juan Francisco es la necesidad de que la solución venga atomizada. Dado que muchas veces el problema o la dificultad o el conflicto del encuentro cultural está atomizado, también la solución tiene que descentralizarse. Y por lo tanto, cada uno desde el barrio, cada uno desde la práctica cotidiana, puede poner incentivos distintos para que la migración no sea percibida de esa manera. Es impresionante porque cuando uno pregunta, puede que una persona tenga una mala percepción sobre la migración, pero tiene una excelente percepción sobre los migrantes que conoce. Y esa es la pregunta, ¿cómo es tu experiencia directa con los migrantes y cómo eso podría realmente convertirse en la opinión que tenemos al momento de votar y de contestar encuestas y todo lo demás? Nos vamos a ir a una pausa en París París, volvemos con más. Salir.
comer algo juntos, reírnos, sobre todo reírnos, porque cuando hacemos esas cosas que son como excusas, lo que buscamos es tener ese momento de felicidad que le da sentido a tanto, ¿no? A la vida. No es fácil sentirse feliz y por eso queremos saber un poco más de cómo lo hacen ustedes para sentirse felices. ¿Saben por qué? Porque la felicidad es viral, se contagia. La risa también. Por eso queremos que nos den ideas y nos cuenten a través de las voces humanas qué hacen para sentirse felices. Me hace feliz dar clases, estar en contacto con mis estudiantes. A mí me hace feliz un buen asado con los amigos. A mí lo que me hace feliz es cada instante, el aquí y el ahora. Me hace feliz estar con la gente que quiero y verla bien. A mí me hace feliz hacer un trabajo que me parece que tiene una vocación social. Como que la buena comida te lleva a la buena conversa, ¿cachai? La buena risa, la buena talla. Creo que la felicidad es algo que se crea. Trato de ayudar lo más posible dentro de mis medios, tanto económicamente, social, aconsejarlo, ayudar al resto. De todo, amigos del colegio, la universidad, de la vida, el que quiera llegar siempre es bienvenido. Y que es una constante línea paralela de creación, desde el pensamiento hasta lo que sentimos, lo que vivimos. Uno, en cierta forma, no hay que ser egoísta y vivir un poco para el resto. El vivir para el resto te hace feliz, estar tranquilo. La felicidad es de esos raros bienes en que entre más lo compartas, más tienes. Entonces, cuando lo compartes con gente del trabajo, con amigos, con familiares, pues eso te llena como de cierta satisfacción. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares, con este festejo hermoso de los buenos ratos que nos ha dado el Tiny Desk de 31 minutos, que si no lo vieron, véanlo. ¿Y saben qué? Si no les gusta 31 minutos, igual véanlo, porque tenemos un número récord global de reproducciones que si somos chilenos tenemos que saber sostenerlo. Pero además, junto con pedirles ese malón de clics en el Tiny Desk de 31 minutos, les quiero pedir un malón de reflexiones para que podamos juntos articular una propuesta social que sea sensata, que resuelva los problemas que de verdad nos preocupan, como hablamos hoy en materia de seguridad, pero que no cierre la puerta a dar otras oportunidades a personas que buscan una segunda oportunidad. Todos tenemos en algún rincón de nuestra genética un migrante, porque la humanidad es una especie migrante y por lo tanto necesitamos desarrollar un sistema que sea acogedor con esta realidad que llegó para quedarse, no solo en Chile, sino en el mundo, y que además tiene enormes externalidades valiosas, desde las productivas que hemos conversado, hasta las de abrir la mirada y aprender a mirar desde otros lugares, a conocer cosas diferentes, a aprender a sentir de una manera distinta. Tenemos en este programa una militancia profunda en la idea de que se puede hacer una sociedad más amorosa y que basta con que muchos de nosotros estemos comprometidos con eso. Nos vemos en otro capítulo de Pares Impares en cualquiera de nuestras redes, las que lleva la Corporación 3x CNN Chile, a través de Instagram, YouTube, a través de X. Podemos siempre encontrarnos con ustedes, escucharlos, atender esas necesidades que sienten que tenemos para poder estar más juntos y mejor. Nos vemos pronto. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.